Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos al aire nuevamente como cada semana. Eh, Hoy estamos puros de casa, no trajimos invitados. Está Pepe Pimentel, que ya lo conocen muy bien, su servidor Jorge Lozano, haciendo un poco el reemplazo los dos de Lulú, que sigue su proceso de salud. Lulú, te queremos mucho y estamos seguros que muy pronto vas a estar de regreso al programa. A todos los que están pendientes de ella, que son muchos, les comunicamos que ahí va. El tratamiento está en marcha y muy pronto vamos a ver que su salud mejora considerablemente. Eh, por otra parte, obviamente a la gente que nos sigue viendo les agradecemos muchísimo estar presentes con nosotros, ya sea en línea o en los programas grabados, en los dos canales donde Aztele TV coloca los programas grabados. Y me voy al tema. El programa pasado nos dimos la oportunidad o el atrevimiento de meternos al tema de gobierno corporativo. Salió un tema interesante que tiene que ver con el diseño de un gobierno corporativo acerca del tamaño de la empresa, y un poco Lupita, que fue nuestra invitada, gracias Lupita, quiso hacer énfasis en el tema para empresas de un tamaño pequeño, mediano, de una manera que no asuste el hecho de echar a andar gobierno corporativo y no vaya a pensarse que es una estructura demasiado costosa para una empresa mediana pequeña. De ahí para acá también salió el tema que es recurrente, natural y genuino en la realidad de la empresa mexicana, que tiene que ver con que yo diría que el 99.99% de empresas de ese tipo son empresas familiares. Y nos quedamos con la inquietud la semana pasada de abordar ya en un programa específico el tema de las empresas familiares. Entonces, y conectado con gobierno corporativo, porque creo que evidentemente la parte de gobierno corporativo tiene una gran influencia y una gran posibilidad de solución a las empresas que buscan perdurar, que vienen de esta naturaleza familiar. El día de hoy vamos a dedicar el programa a dialogar, platicar. A veces dicen que deberíamos de discutir, pero lo malo es que estamos muy de acuerdo en los conceptos, entonces no podemos discutir mucho acerca de cómo implementar un gobierno corporativo, pero sobre todo para el programa de hoy, acerca de cómo se comporta una empresa familiar. Entonces, yo empezaría por ahí, por plantearle a Pepe, definamos qué es una empresa familiar, ¿no, Pepe? Pues sí, Jorge. Sí, buenas tardes a todos. Sí, definir los componentes básicos, la estructura básica de una empresa familiar, en la que un grupo de parientes o amigos. Que eso dijimos desde la semana pasada. Una empresa familiar a veces no son familias, son amigos, pero se portan igualito, como si fueran primos, como si fueran hermanos, etcétera, ¿no? Sí, hemos tenido la experiencia de estar en ese tipo de empresas en que no siendo familia se comportan como familia, y es en el sentido del comportamiento de la empresa, y que se confunden mucho los roles, y esa confusión de roles llega a ser complejo el gobierno de la empresa, el acordar rumbos, el acordar valores, el acordar todo lo que define una empresa, y lleva a confusiones, a disputas estériles, y sobre todo al final del día pone en riesgo lo que es la sustentabilidad de los negocios, ¿no? Los pone en peligro, y pues les provoca que tengan pérdidas de tiempo, de dinero, de esfuerzo, de posición, de resultados, de estrategia, básicamente de todo, ¿sí? Siendo que en algún momento se llega a sembrar un desorden que hace poco funcionar la interacción en la empresa. Yo diría, como para resumir un poco esto que acabas de decir, una empresa familiar evidentemente tiene que ver con accionistas que están relacionados desde una proximidad familiar, ¿no?
Pero a veces no solamente son accionistas, también puede haber familia trabajando en la empresa que no son accionistas, pero al momento mismo en que la familia o los amigos trabajan también en la empresa, les da estos comportamientos de empresa familiar de los que vamos a hacer más explícito lo visible en los próximos minutos, ¿no, Pepe? Así es, Jorge. Y no necesariamente que sea una empresa familiar la conduce o la sentencia a una situación de conflicto, de poca productividad. Hay empresas familiares que, habiendo asumido las características o los gobiernos que se requieren, son muy exitosas, ¿no? En México tenemos muchas, algunas. Pues casi todas, ¿no? Casi todas. Casi todas las empresas mexicanas son empresas familiares y tienen trabajando en la empresa, no importa el tamaño, desde las grandotas como Bimbo o como Televisa o como ¿qué otras se te ocurre? Alfa. Telmex, Telmex, ¿no? Empresas donde pues la familia está directamente metida en posiciones de la empresa y tienen un comportamiento que las hace ver evidentemente como empresas familiares, pero también tienen, ellos sí, los grandotes, ya tienen montadas estructuras de gobierno que le dan cierto blindaje y cierta estrategia de mitigación de riesgos, ¿no? Así es, así es. Ya un poco yéndome al tema del que queremos hablar hoy, el tema yo le hablé, yo en el título que puse en Twitter y en el Facebook de la empresa, yo puse los ámbitos de las relaciones y creo que fui muy poco comercial con el título, porque yo podría poner algo así como los conflictos de las relaciones o los riesgos de las relaciones o no sé, todo eso que puede ser la parte que suena no linda que ocurre en las empresas. Y entonces ahí sí yo personalmente quiero abordar que en una empresa familiar la gente que trabaja para la empresa puede estar en uno de tres ámbitos o en la intersección de esos ámbitos, ¿no? Y son tres ámbitos fundamentalmente. El primero, el de los que crean la empresa, son los accionistas, ¿no? Ya sea que la crean con una idea o la crean con una inversión de capital o la crean con un producto o la crean con algo que los hace estar en el grupo de accionistas registrados en una acta constitutiva o en varias cuando la estructura es más compleja que una sola persona moral. Ese es el primer contexto, el de los accionistas. El segundo contexto es el de los empleados de la empresa, porque también es algo que con poca conciencia, hablando del programa y la consultoría consciente, con poca conciencia los creadores de las empresas se dan cuenta que hay un rol diferente que jugar más allá del rol de accionista. También está el rol de empleado de la empresa. Y el reempleado puede ser el director general, su siguiente nivel de directores o gerentes y los siguientes niveles. Entonces hay un ámbito que sería el de los empleados y un tercer ámbito que es el que parece que afecta un poco más las relaciones de la empresa, que es el de la familia. Con fenómenos de comportamiento en esos tres ámbitos, ¿no, Pepe? Pues sí, que muchas veces el gerente, el funcionario es cuestionado por su jefe y a la vez siendo accionista es cuestionado por su jefe y no le contesta como subordinado, sino que le contesta probablemente con la potencia o con la desubicación de un accionista, ¿no? Que ahí estás entrando en un nivel muy detallado de un comportamiento, pero sí es un comportamiento típico. Un comportamiento típico se da cuando los accionistas no distinguen, o los empleados o los jugadores, los actores de la empresa no distinguen en qué ámbito están jugando y los confunden y los distorsionan, ¿no? En esto que tú le has llamado como disfuncionalidad familiar y yo a veces le llamo dislexia empresarial o dislexia organizacional, ¿no? Sí, o sea que se confunden los términos, que teniendo perfectamente para una funcionalidad adecuada determinado el terreno, yo soy accionista
Yo soy funcionario, empleado de la empresa que contribuyo con mi talento, con mi tiempo, con mis capacidades al éxito de la empresa, o bien yo soy pariente del funcionario o amigo del presidente, y ahí en ese enredo es donde creo que... O soy primo del director general y también soy accionista, o soy la esposa del director general, o soy el esposo de la directora general, o soy el primo, o soy el árbol de descendencia genealógica que se les ocurra a todos y de la que pueden hacer memoria de algunas de las empresas que ya seguramente el auditorio estará pensando en sus propios casos y cercanías, ¿no? Sí. Pero está este diálogo o estos diálogos que no se mantienen consistentemente en los tres ámbitos, ¿no? Sí, y que se mezclan, ¿no? Yo recuerdo hace varias décadas un funcionario de uno de los grandes grupos de México. Le preguntaba yo cómo había empezado en la compañía, dado que era nieto de del fundador y accionista principal, ¿no? De una empresa grandota. De una empresa grandota, sí. Y le dije, oye, ¿cómo empezaste aquí? Dice, pues yo fui a pedirle chamba a mi abuelo y me dijo, ve ya haz tu solicitud, ¿no? Y así empezó. Entonces, ni eres mi nieto, ni eres mi pariente, ni eres un funcionario privilegiado, veías tu solicitud y a ver dónde te pone. Quizás en algún momento haya tomado el matiz de ese parentesco y todo, o de alguna manera le haya ayudado, pero inicialmente fue... O el director de recursos humanos de manera consciente e inconsciente le dio ciertos privilegios que a lo mejor no tendría un empleado, ¿sí?, hijo de vecino, ¿no? Así es. Y por otro lado hemos encontrado empresas que se encuentran en crisis severas, en que son invitados a la mesa de la toma de decisiones los hijos de uno de los accionistas, que son unos muchachos, vamos a decir, imberbes, que pretenden los accionistas que participen en la toma de decisiones, no por menospreciar, ¿no? Pero pues se requiere ciertas capacidades para tomar decisiones, muchas veces financieras, estratégicas, comerciales, operativas, que requieren un pensamiento más profundo que una ocurrencia, ¿no? Que ese es uno de los tantos comportamientos que pueden ser tóxicos de una organización. El fundador o los fundadores de la empresa empiezan a ver la cercanía, tal vez no muy próxima todavía, pero sí ya cercanía de una eventual sucesión o de una eventual transición, y empiezan a creer que metiéndolos al consejo los van a preparar. Sobre todo en empresas medianas y chicas se da mucho eso. En empresas más grandes no, la tienen más clara. En empresas más grandes yo conozco casos grandotes, por ejemplo, de una aseguradora, donde el fundador de la aseguradora mandó a sus pequeños primero a prepararse en otras empresas, posiblemente de clientes que con un gran favor le dieron el lugar, pero les dio chance a los hijos de tener un roce corporativo empresarial de un corporativo multinacional, en donde adquirieron por lo menos una visión apartada del negocio familiar, ¿no? Así es. Sí. Entonces, el tema está en este encuentro de los tres ámbitos en intersecciones naturales, porque no hay manera de evitarlo cuando el dueño de la empresa también es el director general y tiene trabajando con él a su esposa como directora de finanzas, y al sobrino o al tío o al primo en una dirección de operaciones o en alguna de todas esas combinaciones, de tal manera que no les es natural separar los ámbitos. Cuando habla uno con el otro, ¿quién está hablando? Y lo que típicamente encontramos son diálogos desencontrados, ¿no? O sea, diálogos en donde posiblemente el director general le da una orden o le hace una petición a la directora de finanzas y no le contesta a la directora de finanzas, le contesta a la esposa, ¿no? Y le contesta a la esposa con la historia que hay en la relación de pareja, que dado los tiempos que vivimos, no vivimos épocas de estabilidad fuerte en las parejas, ¿no? Solo por tocar un caso. O el otro caso donde el director general le pide información o le da una instrucción a
al director de operaciones y no le contesta al director de operaciones, le contesta el hijo. Así es. Pero papá, ¿por qué me pides eso a mí? ¿No? Queriendo sacar algún beneficio, posiblemente escurriendo la responsabilidad de algo que en el puesto está ahí, pero no contesta el director de operaciones, contesta el hijo diciendo, no, trátame como tu hijo, sé cariñoso y protector conmigo, no me exijas como un director. O alguna combinación así que se les ocurra. Entonces, hay esta confusión de roles, ¿no, Pepe? Hay esta confusión de roles que lo que hemos visto generalmente perjudica la realización de las tareas. O sea, si separamos fundamentalmente los negocios en la realización de tareas en busca de las misiones, por esa parte relacional que prevalece sobre la tarea, las tareas llegan a quedar inconclusas, ¿no? Llegan a quedar inconclusas o llegan a quedar defectuosamente realizadas o llegan a desalinearse de la estrategia del negocio. Ahora, en el segmento siguiente, porque ya nos vamos casi al corte, en el segmento siguiente vamos a hablar de algunos de estos comportamientos y de lo que está atrás en las relaciones de la gente, para hablar del tema de la conciencia, que hace que estos comportamientos pongan realmente en riesgo a la empresa. Y si no a la empresa, posiblemente la empresa como sea sobrevive, pero ponen en riesgo el éxito de la empresa, ¿no? Porque atrás de esto, atrás del comportamiento en la organización, por supuesto que está posiblemente la relación entre un padre e hijo rota, o la relación rota entre una pareja, un par de esposos, o la relación rota entre amigos, o relaciones que al rato vamos a dar algunos ejemplos más que les puede hacer sentido. Entonces, si nos permiten, vamos a corte, y el siguiente segmento hablaremos más de ejemplos concretos de estos comportamientos que pueden ser tóxicos. Ojalá se nos ocurran algunos ejemplos de comportamientos no tóxicos, al contrario, ojalá, y compartimos para que sigamos reflexionando en eso que muchas veces la empresa familiar no tiene consciente, o, siendo más claro, la gente que está en la empresa familiar. Entonces vamos a un corte, ahorita regresamos. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Segunda carrera NAM Texcoco 2016. Corre, camina o trota por la prevención del cáncer de mama. 5 y 10 kilómetros. Domingo 16 de octubre. En Body Factory Texcoco. A las 7 de la mañana. Más que una carrera, una causa. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales.
conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Ya estamos de regreso. Yéndonos directo al grano, nos quedamos en esto de empezar a platicar de los comportamientos que se pueden encontrar. Ahorita que lo pienso y lo que platicamos en el descanso, en el receso, en el corte, me venía a la mente la idea de que en realidad como que cada caso es singular, ¿no? Sí. Como que podemos hablar de tantos casos como empresas se nos ocurran y no necesariamente son casos repetidos. Digamos que hay un fenómeno como compartido, pero es el fenómeno, no es el comportamiento específico, ¿no? Porque, por ejemplo, si la sociedad está montada con la esposa y la relación con la esposa es una muy buena relación, posiblemente la empresa fluye bien. El problema es qué pasa si la relación con la esposa trae guardados cadáveres en el closet que no están manejados, y esos cadáveres irremediablemente se le aparecen a los dueños en la empresa y a los empleados en la empresa, y luego los empleados ven el cadáver y no saben ni de qué se trata, ¿no? Así es. O en el devenir del tiempo que el esposo y la esposa que se llevaban muy bien, si no se preocuparon en construir una condición de gobierno, de autogobierno en la organización, al evolucionar la familia empiezan a traer concurrentes que ya no están tan de acuerdo, ¿no?, en el orden que hay, y empieza una situación que si no se ha institucionalizado, pues genera un problema. Porque abordando ese ejemplo, porque insisto, se me vienen a la mente tantos casos que conozco, donde cada caso es muy particular, ¿no? Pero en este ejemplo puede ser el caso típico de que llegan los fundadores, marido y esposa, o esposo y esposa, y de repente ya empiezan a llegar los cuñados, o empiezan a llegar los sobrinos políticos, y no necesariamente llegan con decisiones consensadas, acordadas, negociadas, etcétera, ¿no? Y entonces empiezan a aparecer las mismas diferencias que hay en la casa, cuando el cuñado abusa, cuando el primo se presenta sin que nadie lo invite, pues se empiezan a ver en la empresa, y en la empresa empiezan a crear un gran malestar, solo por montar un ejemplo. Yo antes de pasar al caso que diste hace rato ya con más detalle, también quería reiterar este tema de la diferencia entre accionistas, de separar posición accionaria de puesto en el trabajo. Porque típicamente lo que hace la empresa familiar es que el director general es el socio principal. Ajá. No importa qué porcentaje tenga, el socio principal es como el más creador de la idea, porque a veces se dan porcentajes igualitarios en esta vida democrática que el mexicano suele tener, pero el director general suele ser el que creó la idea. Pero a la hora de dar órdenes, lo típico es que no hay una separación clara entre accionista y funcionario, usando la palabra que tú pusiste, ¿no? Y entonces, pues la respuesta no viene de un subalterno, viene de un socio. Y ahí viene un fenómeno que tú le has llamado como microasambleas de accionistas, ¿no? Cada vez que surge el tema de hacer una decisión, de
de desarrollar una decisión, se convierte en una mini junta de accionistas, ¿no? Y el pobre director general tiene consejos de administración o juntas de accionistas cada... Pues varias veces al día, muchas veces, ¿no? Y luego las propias juntas representan algunos cambios de rumbo que en la medida que la empresa es pequeña, pues no cuesta tanto trabajo mover el kayak, ¿verdad? Pero cuando ya es una lancha un poco más larga ya cuesta trabajo, y si es una barca significativa, pues ya no es de andar decidiendo una cosa en la mañana y otra en la tarde, ¿no? Ahora, el problema es que cuando es un kayak, esos cambios de rumbo hacen que el kayak nunca crezca, siempre sigue siendo un kayak. Y entonces la empresa crece o más o menos tiene un comportamiento decoroso para el beneficio de la familia, que ese es otro tema importante. Ahorita quiero hablar de ese tema. En este comportamiento la empresa casi tiene una vida predestinadamente finita a el tiempo en el que los líderes de la empresa ya no la pueden dirigir, porque la empresa se va a morir junto con el beneficio familiar, ¿no? Así es. Sí, que es muy semejante a la adolescencia, ¿no? Crece el cuerpo del negocio y pues ya no saben dónde poner las piernas, ¿no? Y entonces... Por usar una alegoría divertida. Sí. Pero, de hecho, lo que me vino a la mente cuando lo decía yo, es este comportamiento en donde evidentemente no hay una planeación de corto, mediano, largo plazo. Evidentemente muchas de las cosas, de las ideas de la empresa están guardadas en la mente del director. Casi siempre hay una muy buena idea comercial, un buen producto para vender, alguna habilidad comercial. Muchas veces hay muy poca destreza para operar una empresa y más para dirigirla. Y entonces se empieza a atascar el sistema de una manera que no se comporta diferente, que no logra resultados superiores y que hace que la empresa tenga este predestinamiento que aparece en las estadísticas de la Secretaría de Economía, ¿no? Donde, si mal no recuerdo, las últimas veces que vi el número, una empresa familiar no sobrevive la primera generación más allá del... o sobreviven solo el 30% a la primera generación, o menos, yo digo que es menos, pero bueno, las estadísticas oficiales que yo he leído andan por el 30% que sobreviven, y a la tercera generación menos del 10%. Así es. Sí, ¿no? Y tiene que ver con esta confusión en donde no se dan los roles. Inclusive hace rato que hablábamos en la primera parte, yo me acuerdo de una reunión que tuve con un grupo de empresarios de los que ya he hablado varias veces, que yo, comportándome como director o como empleado de la empresa en la que soy accionista, me decían: ¿por qué te portas como empleado si no eres empleado? Y yo decía: no, es que sí soy empleado de la empresa. Que haya un contexto que normalmente debe estar en un consejo de administración, y ahí podemos empezar a tocar el tema del gobierno corporativo de nuevo, donde sí puedo operar como accionista, no significa que en el día a día yo me comporte como accionista diario, ¿no? Sí. ¿Cuál es la diferencia, Pepe? Pues la diferencia es que el accionista está aportando cierto tipo de valores a la empresa. Cierto tipo de valores a la empresa que no necesariamente son valores operativos, sino que pueden ser valores estratégicos, y entendiendo como valores estratégicos, pues incluidos los financieros, ¿no? Y el que es funcionario de la empresa aportas una cantidad de tareas que contribuyen a la realización de la misión de la empresa, pero que si no realizan esas tareas exitosamente, las misiones no se alcanzan, ¿sí? Entonces, si yo estoy encargado de una tarea y Jorge, que es mi jefe como director general, me dice: oye, no has hecho esto, y yo le digo, suponiendo que asumo una posición de accionista: no, Jorge, pero acuérdate que una cosa de accionista, pues ya se rompió el diálogo y ya no cumplí, y la misión y la estructura que desarrollamos para la empresa ya quedó nulificada totalmente. Entonces, para mí es muy importante que un funcionario está inmerso en una relación de trabajo. Y esa relación de trabajo, para mí, por definición, está sujeta a una gran condición. La gran condición es la subordinación. Y si esa subordinación no existe, pues
sí se vale discutir dependiendo de los niveles, ¿no? Pero vamos básicamente a la realización de una tarea. Entonces yo me puedo confundir de esa manera y contestar o que me contesten como pariente o como amigo, como gran cuate. Oye, ¿por qué me tratas así? Pues te trato así porque no has hecho lo que tenemos que hacer todos, ¿no? Esa distinción creo que es sumamente valiosa y que las grandes empresas nacionales y del mundo que han sabido distinguir eso han logrado éxito, ¿sí? Hay empresas famosísimas en el mundo que no han logrado resolver, y en México que no han logrado resolver esas distinciones, y hoy pues son de otros propietarios. Y en algunas que no lo lograron resolver, pero lograron entender antes de que perdieran la propiedad de la empresa o la diversificaron, lograron acomodarse en lugares donde dicen, pues yo no soy el experto en dirigir este negocio, que entre el experto, ¿no? Yo a mí, nada más de hablarlo, se me vino a la mente los casos de las empresas como Ford, donde la familia Ford sigue teniendo una posición accionaria importante, que creo que no anda más allá del 15%, pero que no están buscando puestos en la empresa, ¿no? O de Hewlett Packard, donde las familias Hewlett y las familias Packard siguen al pendiente de su negocio con posiciones accionarias ya mucho menores de las que posiblemente tuvieron alguna vez, pero mantienen la posición sobre la empresa, ¿no? Con una capacidad de decisión importante, ¿no? Desde el Consejo de Administración. Y han logrado separar esta dificultad que muestra o que presenta el hecho de ser también empleados de la empresa. Pero es bien interesante este comportamiento que tiene la empresa en el mundo completo. Esto no es una teoría solo para México, pero también es importante ver el sabor de algo que ya hemos tocado en programas anteriores, que es el de la idiosincrasia del mexicano. Esto que dijiste hace rato de ¿por qué me hablas así? Eso es muy mexicano, ¿no? De hecho, los extranjeros, yo lo he oído mucho de españoles, dicen, es que ustedes los mexicanos son bien sentiditos, ¿no? Lo que Germán Dehesa en algún artículo que me divirtió mucho dijo que es este estado muy mexicano donde no estoy triste ni estoy enojado, estoy sentido. Que quién sabe qué sea eso, ¿no? Entonces, donde no me exijas así porque soy tu hijo, no me exijas así porque soy tu amigo, no me exijas así, o no me hables así, no uses ese tono de voz conmigo porque soy tu esposo. Y estamos hablando de un negocio, estamos hablando de operación. También está el otro caso que dices tú, se puede discutir, claro, cuando hay una precisión absoluta en la estrategia del negocio y hay una muy buena claridad acerca de los roles y responsabilidades que cada puesto tiene independientemente de la persona, y entonces las discusiones se pueden resolver de una manera muy institucional, diría yo, Sí. ¿no? El problema es cuando no es así, o cuando los puestos se ocupan con brechas de desempeño que no quieren ser atendidas o que no quieren ser resueltas, porque no se ganaron por una competencia técnica y no técnica, se ganaron por una posición familiar o por una relación afectiva, ¿no? Así es. Sin las calificaciones que requiere el desarrollo del negocio, ¿sí? O sea, puede ser que se llenen en un momento, que sean instantáneamente resueltas algunas necesidades, pero las condiciones de desarrollo puede ser que no se cumplan, y ahí es donde viene que pues nos volvemos miopes, ¿no? en la visión del futuro del negocio, ¿sí? Entonces es importante que sepamos y que queden bien marcadas y delimitadas esas diferencias de roles, que en algunos casos de las empresas familiares pueden ser múltiples para la misma persona. Que pueden ser múltiples, porque además hace rato yo mencioné las intersecciones entre los tres ámbitos, que en realidad hay 4 intersecciones. Hay Sí, una sí. intersección que es la de, puedo ser accionista y puedo ser empleado de la empresa, puedo ser accionista y puedo ser familiar, puedo ser familiar y puedo ser empleado de la empresa, Sí. y la intersección más dura de todas, que es, puedo ser empleado, accionista y familiar, Y familiar. ¿no? Y si las relaciones interpersonales no están resueltas, muy probablemente las relaciones empresariales, industriales, operativas,
van a verse muy afectadas por esto, ¿no? Así es. Sí, van a operar desde una cierta confusión que pues la confusión es lo contrario al orden, ¿no? Entonces, si no hay orden, si no hay alineación, orden en los negocios con rumbo a cumplir las misiones estratégicas, pues es un poco caótico. Por un lado, y por el otro lado pensé ahorita que dije yo la parte de las relaciones interpersonales, pero luego también pensé en las relaciones intrapersonales. ¿Cómo me llevo yo conmigo? ¿No? Ahorita que lo decía yo, me vino a la mente un cliente de hace muchos años, una empresa familiar donde el fundador de la empresa, una agencia de autos, se nos fue, se murió sin preparar la sucesión. Y aunque la empresa era muy exitosa en su época por las condiciones de mercado que eran como muy controladas, el señor se murió a los 86 años sin dejar listo a nadie. No porque no quisiera a sus hijos, sino porque sus marcos mentales, en mi experiencia, de un control excesivo, nunca le permitieron soltar el control y decir que vengan mis hijos y me empiecen a ayudar. Y eso tiene mucho que ver con una madurez emocional y posiblemente con una madurez espiritual, donde hay un día y hay un momento en donde el fundador del negocio, igual que el patriarca de la familia, dice, ya no me toca. Ya es hora de que mis hijos vuelen solos, ya es hora de que se hagan de sus propiedades, se hagan de sus beneficios, se hagan de su capacidad empresarial como para que este negocio pueda ser cedido. También se me vienen a la mente ahorita, antes de irnos al corte, a nuestro segundo y último corte, las empresas que sí aprendieron la lección, inclusive no siendo tan grandes, ¿no? Las empresas donde el fundador de la empresa pudo irse a tiempo, a veces voluntaria y a veces involuntariamente, pero pudo irse a tiempo y los hijos hicieron un gran trabajo después. Tú estabas dando un ejemplo en el corte, ¿no? Estábamos platicando de una experiencia que tuve hace ya muchos años, en los cuales el nieto de uno de los fundadores de uno de los negocios más importantes en Monterrey fue y le dijo, oye abuelo, dame trabajo, ¿no? Y dice, ¿cómo no? Encantado, vete a presentar tu solicitud. Sí, entonces, preséntate en Recursos Humanos. Preséntate en Recursos Humanos, ya es tu solicitud. Si calificas en algún puesto, pues vas a calificar. Y si fue aceptado, y pues en un puesto muy del principio de cualquier carrera, y posteriormente pues se fue desarrollando con cierto éxito, y llegó un momento en que su abuelo le dijo que le iba a dar su herencia, ¿no? Y que le daba de herencia el valor de la colegiatura. Y el otro se frotó las manos. Dice, tu herencia consiste en lo que te podría costar la colegiatura en Stanford. La colegiatura de una maestría en Stanford. En ese momento. Que $75 es un número muy decente. $75,000 en ese momento eran suficientes. En este momento una maestría en Stanford que andará por ahí de los $200,000 tal vez. Yo creo que por ahí o a lo mejor un poquito, por ese rango, ¿sí? $200,000. Entonces, este buen nieto, pues avisó en su trabajo que sí iba a estudiar una maestría y que le dieran oportunidad y de regresar, y así fue, hizo su maestría en un tiempo menor al tiempo establecido que había acordado, con un presupuesto un poco menor que le permitió darse un mes de vacaciones en una ciudad de su gusto, y regresó. Y si quieres aquí le paramos porque ya nos tomamos más tiempo, vamos al corte. Y ahorita regresando vamos a hablar ya no de los comportamientos, porque nos damos cuenta que hay un universo de comportamientos tóxicos y no tóxicos. Vamos a hablar de algunos de las estrategias para mitigar los riesgos y para darle durabilidad a la empresa. Ahorita regresamos.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Muy bien, ya estamos de regreso. Vamos al cierre del programa, Pepe. Y a mí, desde que empezamos el programa, me entró como el título del último segmento es Hay esperanza. Así es. ¿No? Que porque hablamos de los tres ámbitos, hablamos de los tres contextos que están involucrados en una empresa familiar, irrevocablemente. Y un tema que me acordé hace rato. Yo he oído muchos consultores de negocios que no son sensibles al tema de la empresa familiar. Y muchas veces oigo una respuesta mágica bastante torpe que habla de corre a tus hermanos o corre a tu esposa, pero no, estos consultores no son sensibles a que la relación familiar y la relación empresarial están inmersas y la riqueza de la empresa es el bienestar de la familia y no la puedes romper, no se puede desmontar eso, ¿no? Hay que hacerlo que conviva de una manera sana. ¿Sí? Sí, así es. Entonces ahora me regreso al tema de los artefactos, de los mecanismos, de las técnicas para resolver los tres ámbitos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se resuelve el tema familiar? El tema familiar se resuelve, se puede resolver desde un consejo de familia o desde un protocolo de familia. De la creación de argumentos o de métodos que hagan que la familia se mantenga en un ambiente como cuidado. Cuidado, acompañado, acotado y escuchado. ¿Sí? Escuchado nada más. Que se ha escuchado. No, es ese tipo de consejos, ese artefacto. Hay que remarcar que es un artefacto. Es un artefacto que mantiene en el ámbito que le corresponde las relaciones, las opiniones, las interacciones y las voces familiares. Pero no necesariamente está participando en la toma de decisiones. Está sugiriendo cosas que quiere que sean escuchadas. Esto acerca del consejo de familia. El otro artefacto del que habló Pepe es el protocolo familiar, donde pueden institucionalizarse mecanismos, caminos como este que acaba de decir Pepe, de ponerle requisitos a la generación siguiente o a las generaciones siguientes, que les haga el camino a lo mejor arduo, pero también seguro para la empresa, ¿no?
Yo conozco una empresa de buen tamaño mexicana, no muy grande, que tiene muy claro el protocolo, y el protocolo implica, por ejemplo, que los hijos vayan a trabajar a otras empresas unos 3, 4, 5 años, lo que el Consejo de Familia pueda determinar, y en ese caso adquieren un roce empresarial que luego será muy beneficioso para la empresa. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es aprender idiomas, que se vayan a estudiar idiomas. Y otro ejemplo es que hagan maestrías. Que hagan una maestría o que hagan algún tipo de especialización o que tomen... Enfocada en lo que el estudios. negocio requiere, ¿no? Enfocada en lo que el negocio requiere, y que sí vengan en una vocación de aportar, pues cuando menos como funcionarios, ¿no? Que desde ese punto de vista puedan participar, y que esté perfectamente bien determinado, que diga, en nuestra empresa los parientes van a aspirar a ocupar un puesto en él si cumplen tales requisitos, ¿no? Y si no, no tienen acceso. Y si no, ni platicamos. Ni ¿no? modo de recibir al sobrino Así es. tarado o al sobrino flojo que no quiere trabajar. Así Nada más es. porque sus papás son accionistas de la empresa, ¿no? Así es, sí, que tengan acceso a eso, y pues lo hemos visto, ¿verdad? Lo hemos visto con situaciones que generan dificultades en la empresa. Ahora, estos dos mecanismos, como para establecer un mecanismo como de contención del ambiente familiar. Así es. A mí se me ocurre uno más que nosotros solemos usar, que te acordarás, que es el tema del coaching. Así es. Si la familia involucrada en el negocio recibe la asistencia de un coach, eventualmente el coach hasta puede canalizar a terapeutas de pareja y terapeutas de familia y hasta psiquiatras, que en disciplinas de la psicología son muy buenas, ¿no? Para contener. Nos quedan pocos minutos, nos quedan un poquito cercano a los 5 minutos, entonces vamos a los otros dos temas porque aquí hay mucho que abordar. Luego viene el tema de la estructura, de la parte de los empleados. ¿Esa cómo se maneja? La parte de los empleados, pues con la estructura organizacional que se determine, y con una estructura de gobierno del negocio que implica un consejo de administración y toda la estructura. Un consejo de administración hacia arriba y un consejo de dirección hacia abajo, ¿no? Dirección hacia abajo. Y todo el Así modelo es. de procesos que hace que la empresa se opere como lo platicamos hace 2 programas, ¿no? Así es, como ya fue platicado, que la operación de la empresa, que está expresada en procesos, que está realizada y ejecutada en procesos, queden perfectamente bien claros, y que esa estructura de procesos determine una estructura organizacional que responsabiliza, compromete y asegura el cumplimiento de los procesos que se tienen que Con realizar. roles y responsabilidades bien definidas en un modelo de procesos que explícitamente dice que le toca al director general, que le toca al de operaciones, que le toca al comercial, al que se nos ocurra, ¿no, Pepe? Así es, que le toca a todos, a cada uno. Y que se mantenga en ese contexto, no importa si son familias, si son accionistas. Eso es muy, muy importante, que no por ser familiar no cumplo los procesos, ¿no? O que no por ser familiar No cumplo las políticas. no cumplo las políticas, no cumplo los nuevos, o invento tareas, o invento... Me estoy acordando de un caso medio dramático que sufrimos, perdón por la palabra que no me gusta, pero sufrimos en un cliente donde el cuñado del dueño tenía una bonita voluntad de andar conquistando a las empleadas, ¿no? Así es. Y eso generaba un comportamiento muy tóxico en la empresa. Y queda bien claro que ese no era un proceso de valor para la empresa. Y luego el otro caso, el otro contexto que nos falta para abordar, y ya para ir acercándonos al cierre del programa, es el caso de los accionistas. ¿Y ahí eso qué? El caso de los accionistas que están controlados, bueno, que están regulados por los acuerdos que se tomen en el Consejo de Administración, de cómo van a operar, y también de cómo, de acuerdo al gobierno que se le dé al Consejo de Administración, al gobierno corporativo, con los auxiliares que tengan, van a ejecutar y acatar, ¿sí? ¿Cuáles son el peso de sus votos, Inclusive hasta las remuneraciones que el programa pasado hablamos, hasta las políticas de remuneraciones para el consejo mismo,
Porque en el otro ámbito, en el de los empleados, también hay una estructura de sueldos y salarios que se debe respetar, no importa si eres dueño o no. Así es. Y te pago lo que te toca por el puesto, ¿no? Una pregunta que yo le hago muy frecuentemente a los clientes con los que trabajamos. ¿Ese sueldo que le estás pagando al director general lo pagarías igual si fuera un empleado? Y casi siempre me dicen que no. General, bueno, tenemos los dos casos, ¿no? Hay unos que se subpagan y hay otros que se La mayoría se hiperpagan. superpagan, la mayoría se hiperpagan. Y el otro contexto en el lado de los accionistas es este acompañamiento que les da el hecho de tener consejeros externos que pueden equilibrar y ver desde una observación neutra a la empresa y que le dan una certeza y una seguridad, que ese es el propósito del Consejo de Administración, ¿no? Así es. Y de los comités que hablabas la vez pasada. De los comités que se encargan de recomendar y actuar, e inclusive supervisar y ejecutar algunas labores bien específicas, estratégicas, perfectamente bien cuantificadas en las diferentes áreas, ¿sí? Como digo, la vez pasada hablábamos, nomás para mencionarlos, y aquí me vuelvo a traer a Lupita con sus recomendaciones de la semana pasada, de no pensarlo para todas las empresas, pero sí irlo poniendo en la agenda. Un posible comité de finanzas, que es el que cuida los recursos económicos de la empresa, un posible comité de tecnología que cuida el uso de las tecnologías de información de la manera más adecuada para el negocio, un comité de riesgos para que atienda todos los riesgos de la industria, del sector, de la misma empresa por sí misma que pueden ser atendidos, y comités todos que pueden y deben estar acompañados por algún experto que les ayude, ¿no? A veces abogados, a veces ingenieros, a veces tecnólogos, a veces contadores financieros, etcétera, ¿no? Sí, así es. Y que están de una manera u otra contribuyendo a que se realicen las metas de la empresa de una manera permanente y muy técnica, ¿no? Generalmente muy técnica. O sea, como sea, al final, los tres contextos tienen mecanismos de contención que ya están probados en el mundo, que han funcionado y que normalmente las grandes empresas ya usan. Así es. La invitación de nosotros es a que las empresas no tan grandes no se asusten por esto, pero sí lo vayan considerando y lo vayan metiendo, porque en el tiempo esto va a requerir atención si la empresa aspira a perdurar. Y por el otro lado, son recomendaciones que siguen siendo idealistas. Si atrás del escritorio del accionista principal o del director general no hay un ser humano consciente, voy a referir a lo que dijimos en los primeros programas, consciente, que sea capaz de ser responsable incondicionalmente, que sea capaz de ser humilde y reconocer lo que sabe y lo que no sabe, Sí. que sea capaz de ser íntegro y entonces ser congruente entre lo que dice y lo que piensa y lo que hace, De comunicar con claridad. que comunique con claridad, Con claridad. ¿no? Porque atrás de eso, todas las recomendaciones no sirven para nada si no se llevan a ese lugar, al de un ser humano consciente. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Entonces, ya para cerrar, ya no le dejé a Pepe hablar del cierre, el programa ya llegó a su término. Les agradecemos muchísimo la presencia en el programa de hoy. Esperamos que la próxima o la siguiente Lulú ya se dé su vuelta por acá para que me ayude con su encarguito. Y a todos los que nos han estado acompañando, les doy las gracias por estar nuevamente con nosotros ahorita o al rato, a la hora que se conecten para ver el programa. Muchas gracias. Gracias, que estén bien. Hasta la próxima.